que vamos a hacer es generar unos pórticos con unas láminas para que podamos introducir cargas tanto en nudos, barras, todas las opciones que nos va a brindar el programa. Entonces vamos a iniciar introduciendo un nudo, le vamos a decir nudo nuevo, aquí en la coordenada en 0, 0, vamos a ver que está activada esta opción de acotar, nos acercamos un poco y vamos a indicarle que de aquí a unos 5 metros me genere otro nudo, hacia aquí arriba a 5 metros y otro aquí, ¿sí? Le doy un clic derecho, le voy a decir ahora barra nueva, de este nudo a este nudo, hacia este nudo y hacia este nudo. Clic derecho y ahora voy a decir nudo, vinculación exterior. Selecciono estos dos de aquí abajo y le voy a decir que los traiga como empotramiento. Bien, y ahora le vamos a indicar la opción de copiar elementos, nudos y barras, le digo aceptar. Selecciono todo el pórtico que hemos generado, clic derecho, selecciono el punto a partir del cual vamos a copiar, a partir de este elemento, y que siga activada la opción de acotar para que nos vaya acotando, ¿no? Le vamos a decir que lo haga, por ejemplo, a 5 metros, que nos copie otro pórtico a otros 5 metros. Vamos a hacer 3 pórticos por lo menos a 5 metros. Ahí ya tenemos 1, 2 y un elemento más a 5 metros, ¿no? Le damos clic derecho, clic derecho, clic derecho hasta cancelar. Bien, entonces nosotros ya tenemos aquí el modelo de estos pórticos. Vamos a colocar barras para unir, por ejemplo, este de aquí, clic derecho, otra vez uno la barra, clic derecho. Otra vez coloco otra barra aquí, clic derecho, otra barra aquí, clic derecho. Barra, clic derecho, barra, clic derecho. ¿Sí? Entonces si nosotros vemos aquí, vamos a venir a herramientas, una vista 3D de la estructura completa, tenemos esta estructura, ¿no? Vamos a cambiar a un color plomo, ahí, ¿sí? Es la estructura que inicialmente está colocada todo a baricentro. Entonces podemos igual copiar si queremos nuevamente este elemento según vaya siendo necesario. Bien, dentro de las opciones para introducir cargas en el programa, nosotros vamos a ver distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, si venimos a obra datos generales, aquí nosotros podemos ver que las acciones automáticas que vamos a poder introducir dentro del SIPE 3D es la de sismo dinámico. ¿Sí? Si algunos usuarios ya manejan, por ejemplo, lo que es el SIPECAD, ya deben conocer que dentro de la ventana de datos generales, además de la acción automática de sismo dinámico, también tenemos la acción del viento, ¿no? Entonces, pero en el SIPE 3D tenemos solamente la opción automática de lo que es el sismo dinámico. Esta opción de sismo dinámico, si nosotros le damos un clic aquí, nos va a mandar a una interfaz donde nosotros podemos ver aquí las distintas normativas para las cuales se va a configurar el cálculo para el sismo, ¿no? Tenemos la norma española, tenemos el eurocódigo, el método general, la norma alemana, ¿no? Tenemos la norma, por ejemplo, de Argentina, la norma boliviana, la norma chilena, la norma colombiana, ¿no? En sus distintas versiones. También tenemos la norma de Ecuador, podemos ver también la norma mexicana, ¿sí? La norma peruana, la norma venezolana también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si venimos a la norma boliviana, en la norma boliviana nosotros tenemos estos factores y parámetros que hay que configurar para el espectro de sismo. Si venimos a la norma chilena, pues tenemos incluso la opción de elegir una de estas dos normativas, las cuales tienen también sus ciertos parámetros, ¿no? Lo mismo con la norma peruana, tendrá su zonificación y demás. Lo mismo en la norma venezolana. Por ejemplo, en la norma, vamos a ver con la norma de México, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que los parámetros comunes que se repiten son estos: los factores sobre carga de uso, carga de nieve, factor multiplicado del espectro, el sistema estructural, y en todas las normas lo que nos va a dar la opción es de ver el espectro de cálculo que hemos estado generando. Si nosotros, por ejemplo, venimos al método general,
en el método general, el análisis lo realiza a través del análisis modal espectral, que considera, por ejemplo, la acción sísmica según el eje X y según el eje Y. Nosotros podemos activar o desactivar estas opciones de acuerdo al eje en el que queramos que se considere. Podemos también ver la fracción de sobrecarga de uso, parámetro, ¿no? La sobrecarga de nieve. El sistema estructural podemos indicarle la ductilidad para ambas direcciones, la caracterización del emplazamiento de acuerdo a la aceleración. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el espectro. Tenemos una base de datos de los espectros que tiene por defecto el programa. Ustedes pueden ir viendo estos espectros, ¿no? Y si, por ejemplo, no pudieran encontrar un espectro que se adecue a la zona en la que están, se puede generar uno nuevo. Y en este nuevo espectro le podemos decir que sea un espectro personal, ¿no? O regional, pueden ustedes colocar regional. Y aquí nosotros podemos ir indicando los periodos y los factores de amplificación de acuerdo a los parámetros establecidos en sus normativas. ¿Sí? Si nosotros queremos, también podemos traer esos valores desde una tabla de Excel, ¿no? Muchos manejan a veces dentro de una tabla de Excel sus parámetros para el diseño. Entonces podemos traer ambos valores, ¿no? Por ejemplo, podemos decir 0.5 y por ejemplo yo puedo seleccionar todo esto, le digo copiar, ¿no? Vengo al programa, le puedo decir aquí clic derecho y le puedo decir pegar desde el portapapeles y me va a copiar, bueno, de acuerdo al número de espacios que tenga también, ¿no? Si voy a ir añadiendo, nuevamente le voy a decir copiar o pegar desde el portapapeles, me añade hasta el 5, puedo borrar este de aquí. Sí, aquí también le puedo decir, aquí vamos a cambiar, por ejemplo, le vamos a decir que este sea 0.4. Sí, vamos a hacer que estos sean valores distintos. Entonces selecciono, le digo copiar, vengo al programa, doy un clic, pegar desde el portapapeles, me va a copiar los valores. Le puedo decir aceptar. El valor del primer periodo debe ser 0. Entonces aquí vamos a indicar que sea 0, aceptar. Y este sería, por ejemplo, el modelo del espectro para el sismo dinámico que se va a tomar en cuenta, ¿no? Obviamente esto tiene que estar ajustado a los parámetros reales que vamos a utilizar. Y una vez que ustedes generan este espectro, si lo quieren volver a utilizar en alguna otra obra, en algún otro diseño, pues pueden venir a esta opción que le dicen gestión de biblioteca. Le podemos decir exportar a la biblioteca, seleccionamos cuál es el que queremos exportar, ¿no? Tenemos que buscar el nombre que hemos colocado espectro regional, entonces este es el que quiero exportar, le digo aceptar. Y cuando ya lo quiera traer nuevamente le digo importar de biblioteca, ¿cuál? El espectro regional, ¿no? Y me va a traer, yo podría aquí guardar, ¿no? El espectro de cada país, de cada provincia, de cada departamento, de cada zona en la que nosotros vayamos generando este espectro, ¿no? Y bueno, aquí nosotros vamos a poder ver esas opciones. También, como habíamos mencionado, se puede adaptar de acuerdo a las normas, ¿no? Que cada país tenga y los parámetros bajo los cuales tiene que configurar. ¿Sí? Para cada uno van a ver ustedes su espectro de cálculo. En algunas normas, por ejemplo en la norma peruana, en la zonificación sísmica, podemos ver aquí que nos va a dar parámetros para algunas de sus zonas y nosotros podemos asumir esos valores para la zona sísmica, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para la norma boliviana. Si le decimos resto de territorio, aquí podemos elegir para qué zona queremos el espectro de sismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, aquí en la zona sísmica, podemos indicarle aquí que nos muestre el mapa sísmico de México. Habría que ver si sigue siendo este mapa vigente. En el caso de la norma ecuatoriana o venezolana, por ejemplo, podemos ver igual la zona sísmica, le doy un clic y puedo ver aquí la localidad de la que yo quiero encontrar, ¿sí? ¿No? Entonces para cada norma vamos a ver esas opciones que tenemos, ¿no? Y bueno, siempre en cualquiera incluso en el método general, fuera cual la norma que tengamos, igual vamos a tener esta opción habilitada de considerar o no los efectos de segundo orden. Habíamos iniciado a un principio que el programa no
no toma en cuenta un análisis no lineal ni un cálculo en segundo orden, pero podemos considerar esos efectos de segundo orden a través de unos coeficientes que sirvan para multiplicar y amplificar los valores que obtengamos del cálculo para simular un efecto de segundo orden, ¿no? Es una alternativa que va a brindar el programa ante este tipo de efectos de segundo orden. Nosotros le podemos indicar que, por ejemplo, tome este factor, le podemos decir de 1.5, este valor dependerá de acuerdo a un análisis que se realice o a algunas recomendaciones que encontremos, de acuerdo a las normativas también. Le podemos decir aceptar. Puedo aquí, en el caso nuestro, vamos a colocar, por ejemplo, con la norma boliviana, le podemos indicar, ¿sí? Le vamos a decir que lo coloque en la zona 5, todos los parámetros los vamos a dejar así, le vamos a decir aceptar, ¿sí? Entonces tenemos la opción de configurar el sismo de acuerdo a nuestra zona. Y el criterio de armado, para algunos elementos de hormigón armado, lo vamos a indicar que lo haga de acuerdo a la misma guía sísmica que tiene Bolivia, ¿no? Esto también en algunas normativas, la configuración del criterio de armado por ductilidad ya viene incorporado al momento de configurar el sismo. Bien, luego tenemos la opción de aquí de que se compruebe o no la resistencia al fuego. Le podemos indicar que lo realice o no de acuerdo a estas características que vienen del Código Técnico de Edificaciones, ¿sí? Podemos ver los estados límites. Aquí en los estados límites nosotros vamos a ver, por ejemplo, para el hormigón, la ACI 31811, para el hormigón en cimentaciones, también la ACI 31811. Podemos ver para cada uno de estos elementos, por ejemplo, tenemos para el estado límite último de rotura del acero conformado, para el estado límite último de rotura del acero laminado, para la madera, para el aluminio, para las tensiones sobre el terreno y para los desplazamientos. Estas son las combinaciones que va a utilizar. Si le damos un clic aquí, vamos a poder ver nosotros para los estados límites de rotura las acciones persistentes o transitorias, las sísmicas, las accidentales. Aquí podemos ver la combinación que utiliza. Aquí podemos ver qué es cada uno de estos elementos. En este apartado también se puede observar los coeficientes que está tomando para los casos favorables y desfavorables, ¿no? De acuerdo al tipo de carga que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces podemos ver eso tanto en estados límites últimos como en estados límites de servicio, en la fisuración de los elementos, para cada una de estas normativas de los elementos que hemos ido colocando, ¿no? Se puede ver ahí, ¿sí? Aquí nosotros incluso podremos cambiar si es de la CC7 o de acuerdo a estos otros parámetros. Podemos también ver estas configuraciones de estos estados límites que los podemos colocar de acuerdo a nuestro criterio. Si yo le digo configurar combinaciones para cada estado límite, le damos un clic, puedo elegir el estado límite que yo quiero cambiar, ¿no? Por ejemplo, le digo hormigón, y aquí en hormigón ahorita está de acuerdo a datos generales, es decir, está con las combinaciones por defecto de la normativa que hemos seleccionado. Pero si yo le indico que sean las situaciones de proyecto introducidas por el usuario, es decir, que no tome en cuenta la normativa, puedo venir a esta flecha azul y le puedo decir que se creen a partir de las situaciones de la norma. Entonces las situaciones de la norma ya las conocemos, ¿sí? Entonces nos va a mandar a los estados límites últimos, que son copias de hormigón, ¿no? de acuerdo a la norma que hemos estado utilizando. Va a ir generando una copia, ¿no? Donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en cada uno de estos el tipo de hipótesis de carga que vamos a tener, los coeficientes favorable y desfavorable que vamos a tener, tanto para estados límites últimos como para estados límites de servicio. A esto podemos nosotros copiar un elemento, podemos cambiarle el nombre, podemos eliminar algunas de estas combinaciones y podemos generar nuevos elementos en la lista, ¿no? En este caso lo vamos a decir cancelar. La otra opción es generar una nueva hipótesis a partir, por ejemplo, de esta opción. Le decimos crear y yo puedo indicarle, por ejemplo, le puedo decir que sea situación 1, puedo indicarle nueva, le puedo decir que coloque introducir coeficientes de mayoración, introducir coeficientes de mayoración y combinación. Entonces le puedo decir aceptar, la categoría de eso le puedo decir más, le decimos aceptar y aquí puedo colocar nombre de la situación, le podemos decir combinación 1, por ejemplo, ¿no? Y la situación la puedo elegir aquí, ¿no? Si va a ser situación sísmica, pretensado en vacío, accidental, persistente o transitoria. Puedo indicar con qué coeficiente se va a realizar esta combinación de cargas,
¿no? Tanto para los coeficientes parciales de seguridad como para los coeficientes de combinación. Le puedo decir aceptar. Ya tengo mi combinación, le digo aceptar. Hay que definir por lo menos una situación con sismo, esto de acuerdo al requerimiento. Le podemos decir también cancelar y podemos generar nuestras propias hipótesis. Y de igual manera, esas hipótesis las puedo exportar a la biblioteca y en otra obra o en otro proyecto puedo también importar de la biblioteca, ¿no? Entonces, fíjense que eso se puede realizar para cada uno de estos estados límites, ¿no? Por ejemplo, para el hormigón, para la cimentación. Muchas veces podemos estar trabajando con, a veces, al menos en nuestra región, no tenemos normas para los aceros, entonces podemos utilizar una norma para el hormigón y para los aceros podemos ajustar a los coeficientes de combinación y de mayoración de efectos, ¿no? Entonces le vamos a decir aceptar y le vamos a decir aquí también aceptar, ¿sí? Entonces eso en estados límites, combinaciones. Dentro de las hipótesis adicionales que nosotros tenemos, le vamos a decir hipótesis adicionales. Aquí podemos seleccionar primeramente las categorías de usos definidas, ¿no? Le damos un clic, creamos una nueva hipótesis y puedo ver aquí que me va a preguntar para el hormigón, ¿no? Para la cimentación, acero laminado y el acero conformado, ¿qué categoría de uso? Yo le puedo decir ahorita, por ejemplo, cubiertas. Para madera le puedo decir cubiertas, accesibles únicamente para mantenimiento. Y aquí también cubiertas. Esto de acuerdo a las normas que hemos seleccionado, ¿sí? Le decimos aceptar. Le vamos a decir que la referencia sea la 1. Le digo aceptar. Y ahora ya tengo las categorías de uso. Puedo generar otra categoría de uso. Si yo quiero, puedo generar una que diga general. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, zona comercial. Y aquí le puedo decir comercios, ¿no? Aquí también podría indicar ahí aceptar. Y a esta referencia le puedo decir 2 y aceptar. Entonces tengo dos categorías de usos. Entonces yo voy a ir generando tantas categorías de usos como necesite. En este caso solamente necesitamos una. Vamos a eliminar, le digo aceptar. Bien. Ahora nosotros en las hipótesis adicionales podemos ver las acciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el peso propio hemos indicado que ya viene de forma automática para todos los elementos. Entonces ya tenemos aquí una hipótesis automática. No tenemos la opción de generar más hipótesis adicionales de peso propio. Para cargas muertas nosotros no tenemos ninguna automática, ni para sobrecarga de uso, ni para temperatura, retracción, viento. Para sismo tenemos dos porque hemos introducido el sismo que se considere en dos direcciones inicialmente, ¿no? Para el sismo dinámico. Entonces esto se genera de forma automática a partir de esta opción. Hay una forma de generar esta hipótesis automática de viento, pero no desde la opción del SIPE 3D, sino desde el generador de pórticos, que es tema de la clase que sigue, ¿no? Entonces lo vamos a ver también, pero desde el SIPE 3D no se lo puede hacer, sino desde el generador de pórticos y de ahí importar al SIPE 3D. Bien, entonces también tenemos para nieve, empujes de terreno y cargas accidentales. Si yo, por ejemplo, quiero generar una carga muerta, es decir, una hipótesis adicional, le puedo dar un clic aquí y me va a decir nueva hipótesis adicional, sí, que se llame, bueno, carga muerta 1, le puedo decir aquí que sea carga de chapa, por ejemplo, carga de chapa, y aquí tengo la opción de indicarle que sea con distintas disposiciones de carga. Y nos indica, ¿no?, que al activar esta opción se va a permitir aplicar distintos estados de carga agrupados en la nueva hipótesis. Ejemplos prácticos con distintas disposiciones de carga pueden ser las cargas en damero, las cargas móviles, en las que se suponen distintas ubicaciones de las cargas para simular la influencia de su movimiento sobre los distintos elementos estructurales. Entonces, si yo le doy un clic, ¿no?, y tengo dos opciones aquí. Principalmente, ¿no? Puedo generar más, si yo necesito, más hipótesis de esta carga muerta. Tengo la opción de indicarle que sean compatibles, incompatibles o simultáneas. Por ejemplo, vamos a generar estas dos y le vamos a decir que sean, en el primer caso, compatibles, aceptar. Voy a generar otra, carga muerta 2, le vamos a decir también que sea carga de chapa. Y esta vez incompatibles, aceptar. Voy a generar una nueva, también que sea carga de chapa, y esta vez le vamos a indicar simultáneas, y una más que sea la carga de chapa y que esta vaya directamente así, ¿sí?
Bien, entonces nosotros lo que vemos aquí, por ejemplo, nos está indicando, ¿no?, que la hipótesis adicional es la carga de chapa. Las disposiciones, tengo dos disposiciones en cada caso de los primeros tres que hemos colocado, y en el cuarto no, porque hemos colocado sin distintas disposiciones de carga. Lo que vamos a hacer ahora es ver, por ejemplo, la combinatoria que va a existir. Por ejemplo, yo aquí puedo indicar que solamente se tome en cuenta a la hipótesis de la carga muerta 2, ¿sí? O podemos indicar solo la carga muerta 1. Si veo la carga muerta 1 solamente, aquí voy a ver las combinaciones que se van a generar. Entonces podemos quizás, lo vamos a explicar de otra forma, las cargas muertas, vamos a generar una, vamos a decir compatibles, aceptar. Entonces aquí nosotros solamente vamos a tener para una primera hipótesis nada más las compatibles. Vamos a generar una segunda con incompatibles, le digo aceptar. Yo puedo ver la combinatoria primero. Fíjense que se va a ir mezclando la carga muerta 1 con la carga en su primer estado y en el segundo. Aquí, además de mezclarse en los dos estados, se va a mezclar con la 2 en un estado y aquí en el otro estado, porque la hipótesis de esta carga muerta 2 era incompatibles, ¿no? Cuando son incompatibles, pues el programa las analiza por separado, ¿sí? Si yo desactivo esta combinación, pues fíjense que de la que es compatible la analiza por separado a cada estado y juntas. En cambio, de la que es incompatible solamente las analiza por separado, ¿sí? Y si nosotros colocaríamos, por ejemplo, una tercera que sea simultánea y le pedimos, por ejemplo, que no nos muestre esta combinación, nos va a mostrar la simultánea que toma en cuenta los dos casos como único caso que existe, no los va a separar a estos dos. El único caso que existe para estas dos es que actúen de forma simultánea. De la carga muerta 1 se mantiene de forma compatible, ¿no? Es decir, solas cada estado de carga y luego juntas. Y en la carga muerta 2, bueno, se mantiene que son incompatibles, es decir, cada una por su cuenta, ¿no? Le digo cerrar, puedo activar las combinaciones y puedo ver más combinaciones que va a generar el programa, ¿no? Entonces fíjense que ya me está mostrando combinaciones con la carga muerta 3, la carga muerta 2 y demás, pero manteniendo su hipótesis. Si actúa la carga muerta 3, actúa en sus dos estados, ¿sí? Si actúa la carga muerta 2, actúan por separado, ¿no? Y esas son las hipótesis que me va a ir generando el programa. Bien, entonces nosotros le vamos a decir aceptar. Puedo venir aquí nuevamente y si nosotros no queremos utilizar una de estas dos, podemos directamente indicar que no actúen, y en la combinatoria, aquí le vamos a decir ignorar un momento, vamos a ver que al no actuar esas dos combinaciones solamente me muestra para la carga muerta 1, ¿no? Puedo volverlas a activar, las puedo eliminar también, ¿sí? Puedo editar también esta carga y le puedo indicar que sea carga muerta 1, puedo aumentar la descripción, carga de chapa, le vamos a decir que puede actuar directamente como compatible, decimos aceptar, podemos eliminar y podemos generar una nueva hipótesis, esta vez sin distintas disposiciones de carga, ¿no? También se puede hacer de esa forma, le digo aceptar, ¿sí? Y aquí le decimos aceptar. Lo mismo para las sobrecargas de uso, tengo las mismas opciones de colocar, por ejemplo, aquí un Q1 que por ejemplo sea de nieve, podemos decir una sobrecarga de nieve. Puedo igual indicar con distintas disposiciones de carga o sin esa opción y le digo aceptar, ¿no? Le voy a decir aceptar y ya tenemos la sobrecarga de uso también. Puedo generar tantas hipótesis adicionales como necesite, le voy a decir aceptar, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos ir configurando algunos parámetros de cargas dentro de la ventana de datos generales, cargas que bueno, hay que tomar en cuenta de acuerdo a las normas, a las recomendaciones, a la zona y muchos factores que influyen, ¿no?, al momento de diseñar una estructura. Le vamos a decir aceptar y ahora vamos a ver otra forma de introducir estas cargas, ¿sí? Entonces para eso vamos a venir a la opción de carga y lo primero que vemos aquí es la hipótesis vista. Si le damos un clic en hipótesis vista, nosotros vamos a ver que por defecto ahorita la única hipótesis que estaba con algún tipo de carga es la de peso propio, ¿no? Si le decimos aceptar, pues fíjense que se está mostrando aquí en amarillo su carga por peso propio.
¿no? Si queremos amplificar este valor, lo podemos hacer desde la opción de carga. Puedo venir a escalas y puedo cambiar la escala de cada hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la del peso propio solamente es para cambiar la escala de visualización. Le puedo indicar que esto esté con 5, por ejemplo. Le digo aceptar y ahora seguramente va a aumentar un poco su tamaño, ¿no? Podemos cambiar nuevamente esta escala, podemos decir que sea 20, le digo aceptar y ahora ya se nota un poco mejor, ¿sí? Entonces la escala de este la vamos a dejar en 100. Le digo aceptar y ahí vamos a poder ver el peso propio de los elementos que hemos introducido, en este caso puros elementos barra, ¿no? Entonces la otra opción que tenemos en hipótesis vista, por ejemplo, si yo cambio, le digo carga muerta 1, aceptar, no voy a poder ver nada porque no he colocado ninguna carga dentro de esa hipótesis. Puedo volver a carga, hipótesis vista, también le puedo decir que se vean todas. En este caso, como solo tengo carga muerta, solamente se va a ver esa hipótesis, ¿no? Entonces lo vamos a dejar esto en peso propio, desactivar la opción de ver todas, le digo aceptar, ¿sí? La escala la vamos a dejar así. Y de acuerdo al tipo de carga que nosotros coloquemos, podemos nosotros indicar si estas, de acuerdo a los tipos de cargas, por ejemplo, uniforme, puntual, en faja, triangular, trapezoidal, momento puntual, superficial, temperatura y retracción, podemos aumentar también sus escalas o disminuirlas también, ¿no? Por tipo de carga. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es venir a carga y vamos a ver, por ejemplo, lo que es la introducción de cargas sobre barras. Si le damos un clic, le puedo indicar, por ejemplo, que esta vez quiero que esté dentro de la hipótesis de carga muerta. Selecciono, por ejemplo, estas 4 barras que quiero colocar cargas, pero primero vamos a colocar en esta. Le doy un clic derecho y qué tipo de carga quiero colocar. Puedo colocar una carga puntual, una carga uniforme, una carga en faja, puedo colocar una carga triangular izquierda, triangular derecha, puedo colocar una carga trapezoidal, un momento puntual, un incremento de temperatura uniforme y un incremento de temperatura variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera, el valor me va a pedir que coloque la intensidad de la carga, el valor, puedo colocar de acuerdo a una posición relativa, ¿no? O a una distancia directamente, pero para esto habría que conocer siempre, ¿no? El inicio y el final, de dónde ha sido el inicio y de dónde el final de la barra. Por ejemplo, si le digo una posición relativa y le digo que lo coloque en 0.5, ¿no? Y ahora me pide aquí indicar los ejes sobre los cuales se va a definir la dirección de la carga. Si yo quisiera saber, por ejemplo, aquí que lo haga en cuanto a ejes globales, que sería recomendable para no confundir con cada eje local del elemento, sino más bien con los ejes globales, puedo indicar que en la dirección Z negativo, es decir, hacia abajo va a actuar esta carga. Le voy a decir aceptar, aquí podemos ver, ¿no? Para cada caso, en qué caso vaya, ¿sí? Le digo aceptar. Y aquí está la carga puntual. Sigue activada la opción de cargas en barras, selecciono otra barra, puedo cambiar el tipo de carga. Le vamos a decir aquí, una carga lineal, igual en ejes globales, le digo aceptar y ahí está mi carga. Selecciono otra barra, puedo colocar ahora en faja, que parta, por ejemplo, de 0.20, posiciones relativas, ¿no? Y que llegue, por ejemplo, hasta 0.8. Le digo aceptar y fíjense que aquí está la faja sobre la cual está colocando esta carga lineal. Puedo seleccionar esta otra barra, le puedo indicar que sea una carga triangular izquierda, que en este caso puedo colocar la posición de dónde a dónde va a partir. En este caso lo vamos a dejar que sea en toda la barra, ¿no? Puedo seleccionar otro elemento barra, puedo cambiarle la otra disposición, puedo aquí ya limitar, por ejemplo, de 0.2 hasta 0.7, le digo aceptar y me lo va a colocar en una faja también. Puedo ver también la opción de una carga trapezoidal, ¿no? Que el valor inicial, por ejemplo, sea de 0.3, el valor final de una tonelada en toda la barra, una carga trapecial. Esa carga trapecial también puede actuar en una parte relativa de la barra, por ejemplo en 0.15, en 0.85, también que vaya de 0.4, le podemos decir, hasta una tonelada. Le digo aceptar y ahora solo está actuando en una parte de la barra. Puedo también colocar un momento, le puedo indicar aquí el valor del momento, la posición relativa a la que quiero que vaya este momento, los ejes globales lo vamos a tratar de mantener y aquí voy a ver actuando el momento, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿sí?
esas opciones serían de las cargas que nosotros podemos colocar en barras, además también de el incremento por temperatura. Le puedo decir, por ejemplo, 30 grados centígrados, aceptar. Y por ejemplo, aquí es muy grande esto, le puedo indicar la escala de la carga por temperatura, que sea de 0.2, ¿sí? Le digo aceptar. Ha bajado, pero lo vamos a bajar un poco más. Le vamos a indicar que sea de 0.05. Le digo aceptar y ahora sí, ¿no? Ahí ya se puede ver mejor. Puedo volver a decir carga sobre barra. Selecciono este elemento y le digo aquí, para un incremento de temperatura variable, uno puede ser, por ejemplo, 20 grados y el otro podría ser 50 grados. ¿Sí? Aquí podemos indicar la dirección y sentido de la variación del incremento de temperatura. Tenemos según el eje Z, según el plano XZ local y según el eje Y en sentido positivo. Lo vamos a dejar según Z, le digo aceptar y me va a mostrar la posible variación de temperatura, ¿no? Esas opciones tenemos para introducir sobre barra. Puedo seleccionar dos barras y a las dos barras las puedo afectar por el mismo tipo de carga sin ningún problema. Puedo seleccionar tantas barras como sean necesarias, no necesito ir seleccionando una por una. Entonces esas son las cargas que podemos introducir dentro de los elementos barra. Otra opción que tengo aquí es la de editar estas cargas sobre barra. Por ejemplo, si yo le digo un clic aquí, selecciono la carga, ¿no? Le doy un clic derecho y le puedo cambiar, por ejemplo, la hipótesis. Le puedo decir que vaya a carga viva, o lo puedo dejar en esta hipótesis. Puedo cambiar el tipo de carga, ¿no? Por ejemplo, le vamos a cambiar a esta de aquí y le digo aceptar y me lo ha cambiado. Puedo seleccionar nuevamente la carga, puedo decir que ahora sea un momento aplicado, por ejemplo, en 0.2, le digo aceptar y tengo el momento. Selecciono la carga, puedo mandar a otra hipótesis, le digo aceptar, no se va a ver hasta que yo coloque esa hipótesis, ¿no? Entonces, nuevamente puedo venir aquí, indicar a este de aquí que vuelva a carga muerta. Le digo aceptar, voy a venir a carga muerta, voy a volver a la carga puntual y le digo aceptar. Entonces tengo esa opción de editar las cargas. Puedo editar solamente la hipótesis, le doy un clic, puedo seleccionar la carga y puedo cambiarle solamente la hipótesis a la que quiero llevar esa carga, ¿no? También puedo borrar esta carga sobre barras, puedo seleccionar una por una y se van a ir eliminando. Le doy control Z para volver. O puedo seleccionar también todas las cargas sobre las barras y se van a eliminar, ¿no? Entonces, en este caso no lo vamos a hacer. Puedo también generar o no las cargas por el peso propio que tienen estos elementos, ¿no? Entonces yo para eso, por ejemplo, voy a venir a cargas, hipótesis vistas, y a esta hipótesis le voy a indicar que me muestre el peso propio, le digo aceptar. Y ahora voy a venir a carga, le digo generación de las cargas de peso propio de las barras. Le vamos a dar un clic aquí y me va a dar la opción de activar o desactivar. Si le digo desactivar y le digo aceptar, tengo que seleccionar las barras. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo este pórtico, que no se active el peso propio. Le selecciono, le doy un clic derecho y ahora ya no va a tomar en cuenta el peso propio de estos elementos. Puedo indicar nuevamente en carga, generación, activar, aceptar y puedo volver a seleccionar dos elementos y me va a volver a activar su carga, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo introducir las cargas sobre los elementos barra. Ahora, para que yo tenga habilitada la opción de colocar cargas sobre elementos lámina, tengo que introducir primeramente las láminas, ¿no? Entonces para eso ya hemos visto la clase de láminas. Vengo a láminas, le digo nueva, vamos a dejar todo por defecto, le voy a indicar que venga de este nudo, a este nudo, a este nudo, a este nudo, clic derecho y ahí tengo mi lámina, ¿no? Puedo también ahora venirme a cargas y le puedo decir ahora sí introducir cargas sobre láminas. Entonces por defecto me está colocando la carga del peso propio, ¿no? En este caso, como es mayor el peso propio de esta lámina comparado con el de las barras, quizás me convenga cambiar la escala. Por ejemplo, le podemos bajar a 10 y le digo aceptar, ¿no? Y ahí voy a tener la carga por peso propio, que es de 0,25 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser venir a carga, le voy a decir introducir carga sobre lámina. Entonces puedo seleccionar la lámina, vamos a cambiar primero la hipótesis a carga muerta. Selecciono o vamos a venir a carga viva, mejor.
Selecciono la lámina, clic derecho y tengo estas opciones. Tengo la opción de colocar una carga uniforme. Antes de colocar estas cargas vamos a copiar este elemento lámina. Voy a indicar copiar elementos. Voy a decir que copie todo, incluso las láminas. Vamos a seleccionar todo esto de aquí. Vamos a volver a seleccionarlo, clic derecho y le voy a indicar que lo vaya copiando en este sentido, ¿no? Hacia aquí, que lo copie a unos 15 metros. Aquí le vamos a pedir que nos copie otro y aquí que nos copie otro, ¿sí? Ahora le doy clic derecho hasta que me aparezca la opción de cancelar. Bien, entonces voy a seguir con cargas sobre láminas. Selecciono esta lámina y le puedo indicar nuevamente la hipótesis, ¿sí? El tipo de carga, que puede ser una carga uniforme distribuida en toda la lámina, puede ser una carga variable de acuerdo al eje local en X, en este caso es este rojo el X, de acuerdo al eje local Y, que es el azul, puede ser también de acuerdo a un incremento de temperatura o puede deberse también a retracción. Por ejemplo, la primera opción, igual me va a preguntar si yo quiero de acuerdo a los ejes locales de la lámina o de acuerdo a los ejes globales. Por lo general siempre vamos a tratar de trabajar con los ejes globales para evitar confundirnos con cada elemento, ¿no? Entonces me fijo que sea según el eje Z en sentido negativo, porque este es el eje global, ¿no? Entonces hacia abajo sería el Z negativo. Vamos a decir aceptar y ahí vamos a poder ver la carga distribuida, ¿no? Puedo seleccionar otra lámina y le puedo indicar que vaya según el eje X, que el valor inicial, por ejemplo, sea de 0,20, el final de 1 tonelada, igual en eje global, en sentido negativo del eje Z, y fíjense, el eje X, ¿no?, está yendo en el lado positivo la variación. Selecciono este para el Y, le digo aceptar, y ahora está yendo en el eje Y positivo, ¿no? Puedo, antes de esto, le vamos a decir copiar este elemento, todo esto de aquí, ¿no? Y le vamos a indicar que lo copie por lo menos a unos 10 metros, ¿sí? Y otro a otros 10 metros. Clic derecho hasta cancelar, ¿no? Bien, entonces vuelvo a cargas sobre láminas, selecciono esta lámina y le puedo indicar, por ejemplo, un incremento de temperatura uniforme, por ejemplo con una variación de unos 25 grados, le digo aceptar y aquí voy a ver el efecto de esa carga. Selecciono este otro por retracción, le puedo decir que sea de 0.002, le digo aceptar y ahí voy a ver el valor de esa carga, ¿no? Fíjense, ahí lo podemos ver, ¿sí? Bien, entonces tengo las opciones después de indicarle aquí la edición de carga sobre estas láminas. Puedo seleccionar la carga y me puedo cambiar nuevamente, como en las cargas en barras, la hipótesis, el tipo de carga que va a utilizar, el valor, los ejes, la dirección, ¿no? Para cada uno de estos tipos de cargas generados. Vamos a borrar estos elementos de aquí. Nudo, borrar. Y se va a eliminar todo, ¿no? Luego puedo también ver en cargas la edición de hipótesis solamente de la carga, igual que en barras, solamente voy a cambiar la hipótesis, ¿no? También puedo borrar las cargas sobre las láminas, puedo seleccionar una, por ejemplo, clic derecho y se va a eliminar. Control Z para volver. Puedo también activar o desactivar, aquí vamos a cambiar que solamente se vea el peso propio. Puedo venir a láminas, perdón, a carga y le puedo decir generación de las cargas de peso propio de las láminas. Igual que en las barras, puedo activar o desactivar este peso propio de las láminas. Selecciono, le puedo decir desactivar, aceptar y que me desactive, por ejemplo, de esta lámina y de esta lámina, clic derecho. Ya no van a tener su peso propio, ¿no? Puedo volver a seleccionar ambas. Ya habíamos desactivado, le vuelvo a decir generación, activar, aceptar. Seleccionamos estas dos láminas y van a volver a tener su peso propio, ¿sí? Luego tengo la opción de introducir cargas sobre nudos, ¿no? Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, aquí al momento de introducir cargas puntuales, ya sea en elementos lámina o sea en elementos barra, tendría que generar un nudo para poder colocar esa carga puntual. Pero en barras, si nosotros veníamos a introducir cargas sobre barras, por ejemplo seleccionando cualquier barra, vamos a venir por ejemplo a esta barra, puedo hacerlo también
seleccionando la ubicación en cuanto a longitud o posición relativa de este elemento. Pero también puedo hacerlo a través de nudo nuevo. Por ejemplo, si yo quiero generar aquí, vamos a decirle que lo haga a más o menos 1 metro, ahí, un nudo. Entonces yo quiero una carga puntual aquí, le digo carga, introducir carga sobre nudo, selecciono el nudo, clic derecho, puedo seleccionar la hipótesis en la cual va a estar, el valor que va a tener y la dirección que va a tener también esta carga. Por ejemplo, si quiero en el eje Z en sentido negativo, le digo aceptar. Puedo generar otra carga sobre el nudo, selecciono el mismo nudo y ahora le voy a decir, por ejemplo, en el eje X en sentido negativo, aceptar. Puedo seleccionar el mismo nudo y ahora que lo coloque en el eje Y en sentido negativo, le vamos a decir aceptar. Y aquí voy a ver las 3 cargas que estoy introduciendo. Puedo volver a carga y le puedo decir editar carga sobre nudo. Entonces puedo seleccionar una de las cargas que hemos introducido, por ejemplo esta de aquí, y puedo cambiarle el sentido, el valor, la hipótesis, ¿no? Puedo volver nuevamente ahora a editar la hipótesis, solamente la hipótesis, ya no el valor, ¿no? Como en los otros elementos. Y por último puedo borrar la carga sobre estos nudos, ¿no? Puedo seleccionar las 3, las borro. Y también podría borrar este nudo, ¿sí? Luego puedo también indicarle aquí que introduzca paños, ¿no? Un paño en el programa va a ser un polígono cerrado sobre el cual se va a asumir o simular la actuación de una carga para distribuirla a los elementos que estén colindantes a ese paño. Por ejemplo, si yo le digo introducir paño, puedo seleccionar igual que una lámina, 3 lados, le doy un clic derecho y me va a decir seleccione la dirección de reparto de cargas del paño, ¿no? Dentro del programa, nosotros siempre que generemos un paño, me va a pedir el programa, vamos a colocar ahí, y aquí el programa me va a dar la opción de que yo coloque este reparto ya sea en este sentido, es decir, a 2 lados, ¿sí? O me va a dar la opción de que el reparto de cargas sea en este otro sentido, ¿no? Ortogonal a uno de estos lados. Entonces esto está más pensado de acuerdo al tipo de uso que se le va a dar a ese paño. No siempre vamos a utilizar este tipo de reparto de cargas o tipo de reparto, ¿no? Hay que ver en qué situación utilizamos ese paño, ¿no? Porque ese paño no tiene peso propio, no es un elemento estructural, solamente es una ayuda para que se genere el modelo matemático para la repartición de estas cargas que vamos a ir necesitando. Bien, entonces yo puedo venir al programa, le voy a decir aceptar y ahora me va a dar la opción de elegir que sea paralelo a este lado el reparto de cargas, ¿no? Le puedo indicar sí, clic derecho y aquí me va a dar la opción de colocar las cargas en el paño, ¿no? Aquí ya vemos el reparto de cargas y aquí me indica, ¿no?, el sentido positivo, el valor y la hipótesis. Le puedo decir que se añada un nuevo elemento a esta lista, puede ser la hipótesis, por ejemplo, de carga muerta. El sentido positivo va a ser la vertical hacia abajo, entonces si coloco un valor positivo se va a ver hacia abajo la carga. Si coloco un valor negativo, vamos a hacer la prueba, por ejemplo voy a generar 2, otro que esté con la carga de uso, ¿no? Por ejemplo en el primero le vamos a colocar, este valor está en toneladas metro cuadrado, entonces le vamos a decir 1 y a este también le vamos a decir 1, menos 1 a este otro de aquí, menos 1 y le digo aceptar. Entonces ahorita yo voy a venir aquí a cargas, hipótesis vistas, ahorita vamos a activar todas, ¿no? Puedo ver, perdón un momento, vamos a colocar, no todas, vamos a ver primero la carga muerta, ¿no? Aquí puedo ver esta carga que se está utilizando, ¿sí? Fíjense, está la carga que hemos colocado en el paño, la está repartiendo estos elementos, ¿sí? Es decir, hemos indicado que iba a tener más o menos esta repartición de cargas, ¿sí? Vamos a ayudarnos un poco aquí. Ya, ahí. Por ejemplo, aquí nosotros le hemos indicado que va a tener este tipo de reparto de cargas, ¿no? Este tipo de reparto de cargas, ¿sí? ¿Y cuál era el valor que nosotros habíamos asumido para este paño? Si nosotros venimos al programa y consultamos, podemos venir aquí a carga, puedo decir editar carga sobre paño, selecciono este paño, le doy un clic derecho y aquí puedo ver, para la carga muerta era de
menos 1 tonelada metro cuadrado, ¿sí? Entonces le voy a decir cancelar, y yo sé que aquí esta carga que la estamos viendo está de menos 1 tonelada. Como lo hemos colocado con menos, ¿no? Aquí nos indica que el valor, el sentido positivo es la vertical hacia abajo. Si lo hemos colocado negativo, entonces va a ir con una vertical hacia arriba. Entonces le vamos a dar clic derecho, vamos a venir a hipótesis vistas, le decimos aceptar. Ahora me aparece este valor de 2.5. ¿Por qué ha hecho eso el programa? ¿Por qué? Porque nosotros hemos especificado que entre nudo y nudo ahorita tenemos 5 metros. Entonces el programa lo que hace es dividir esto de aquí, ¿sí? Que aquí igual había 5 metros, ¿no? Si nosotros nos acordamos, aquí había 5 metros. Entonces el valor de la carga, vamos a decirle la carga, era igual a ¿cuánto? A 1 tonelada sobre metro cuadrado, ¿sí? Y esto lo multiplica por el valor al cual está repartiendo, que en este caso es 2.5, ¿no? Entonces le va a decir por 2.5 metros. Entonces la carga lineal que iba a llegar a transmitirse aquí a estos elementos, porque solamente se va a transmitir en este elemento del pórtico y en este otro elemento del pórtico, ¿no? Aquí, ¿sí? Va a ser 1 por 2.5, vamos a tener 2.5 toneladas sobre metro, porque ya se vuelve una carga lineal distribuida, ¿sí? Entonces de esa forma. Ahora si yo quiero cambiar la hipótesis vista a carga muerta, le digo aceptar. Entonces aquí está la carga que yo he colocado inicialmente, habíamos colocado 1, luego esta es la carga que me está distribuyendo solamente en dos lados, ¿no? Me está distribuyendo esta carga de 2.5 igual, de la misma forma, pero esta carga está hacia abajo porque el valor era positivo. Si venimos a carga, editar carga sobre paño, para la carga muerta hemos colocado un valor positivo, entonces por lo tanto va hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí va a pasar en el caso similar a este, ¿sí? Vamos a indicarle un nuevo, y aquí vamos a explicar esto de aquí. Le vamos a indicar carga, hipótesis vista, y le vamos a decir aceptar, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto, y aquí tenemos un caso similar, ¿no? Le vamos a, aquí igual el reparto estaba en este sentido para esta otra hipótesis de carga. Entonces lo mismo ha hecho, ¿no? De aquí a aquí tenemos los 5 metros, aquí tenemos otros 5 metros, y lo mismo, la carga era 1 tonelada por metro cuadrado. La distancia que ha tomado aquí es la mitad, entonces lo ha multiplicado por 2.5 y hemos obtenido una carga lineal igual a 2.5 pero toneladas sobre metro, ¿sí? Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos ahora el reparto de cargas en este sentido. Si yo por algún motivo quiero cambiar esa distribución, le puedo decir modificación de la dirección del reparto de cargas. Selecciono el paño, selecciono una de estas líneas que aparecen aquí en un color muy suavecito. Podemos cambiar el color de fondo para que se note quizás. Ahora sí, podemos seleccionar esta línea y ahora el reparto va a venir en este sentido, ¿no? Entonces voy a volver a cambiar el color de fondo y le digo aceptar, ¿sí? Y ahora cuando yo le diga, por ejemplo, cargas, hipótesis vista, vamos a colocar una que no esté muy saturada, que es la carga 1, le digo aceptar, y ahora fíjense que el reparto ya no lo ha hecho a estos pórticos, ¿no? Lo ha hecho a estos pórticos de aquí, con el mismo criterio, ¿no? Entonces para eso nos va a servir esta opción de crear los paños, y nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido, al momento de introducir el paño hemos generado la carga, ¿sí? Pero la otra opción es también que generemos una carga después de introducido el paño, ¿sí? Es decir, por ejemplo aquí vamos a crear un paño, le voy a indicar cargas, introducir paños, de este nudo a este nudo, a este nudo, a este nudo, clic derecho, y ahora voy a indicar la dirección de reparto. Por ejemplo, quiero que sea esta la dirección de reparto, clic derecho, y no le voy a colocar nada aquí, le digo aceptar. Ahorita no hay cargas en este paño, ¿sí? No hay ninguna carga. Yo puedo venir a cargas y consultar editar carga sobre paño y no está actuando ninguna carga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir aquí, ahora esta otra opción, introducir cargas superficiales, ¿sí? Entonces le puedo decir carga superficial, yo puedo dibujar de dónde a dónde va a venir, puedo indicar que solamente actúe, por ejemplo, en la mitad del paño, clic derecho, le vamos a indicar
que el valor dice sentido positivo vertical hacia abajo. Entonces que sea hacia abajo, por ejemplo 1 tonelada metro cuadrado, le digo aceptar. Y solamente en este lado va a actuar esa carga. ¿Sí? Pero esta es una carga superficial, ¿no? Entonces podemos verla actuando en todo el contorno. ¿Sí? Entonces puedo generar otra carga superficial si yo así lo quiero. Y también le puedo decir, por ejemplo, esta 0.5, le digo aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, ahora le voy a decir calcular. Vamos a decirle aceptar, aceptar. Esperamos un momento. Ahorita está tardando un poco porque estamos tomando en cuenta ahorita la acción de sismo. Le vamos a desactivar, aceptar. Y puedo venir a carga, las hipótesis vistas, le digo aceptar. Y ahora sí ya me ha hecho la repartición de esa carga que hemos colocado, ¿no? Aparentemente aquí nosotros tenemos dos cargas. Vamos a generar un nuevo pórtico. Le voy a decir que me traiga para ver exactamente cómo ha trabajado esto de aquí para explicarlo. Vamos a indicarle aquí copiar elementos, todo menos láminas, solo nudos y barras de aquí. Vamos a indicarle aquí que me lo copie a unos 5 metros y otra más aquí a otros 5 metros. ¿Sí? Clic derecho hasta cancelar. Voy a venir primero a cargas, voy a colocar las hipótesis vistas porque al copiar los elementos también se copian las cargas. Y vamos a ver que aquí tenemos puras cargas en barras, ¿no? No tenemos más. Entonces voy a venir a carga, borrar carga sobre barra. Le vamos a indicar que borre todas estas cargas, clic derecho y ahora sí, ya no tenemos nada, ¿no? Bien, y sobre estos elementos barra vamos a ir colocando ahora la carga y vamos a explicar qué ha pasado. Primero vengo a carga, le voy a decir introducir paño. Puedo decirle que lo genere de aquí hasta aquí, clic derecho. Que lo reparta en este sentido, clic derecho, aceptar. Luego voy a generar otro paño en este sentido, clic derecho, que esta vez lo reparta en este sentido, clic derecho, aceptar. ¿Sí? Entonces ahora tengo dos disposiciones de carga. Voy a indicarle ahora carga, introducir carga superficial. Le voy a indicar que, por ejemplo, dibuje aquí esta carga superficial con el mismo criterio, con 1 tonelada, le voy a decir aceptar. Y aquí le vamos a decir que dibuje de aquí hasta aquí con 1 tonelada, le digo aceptar. Luego que lo dibuje de aquí a aquí con 0.5 porque la vertical está positiva hacia abajo, ¿no? Le digo aceptar y bien. Entonces ahora le voy a decir ver todas. Ahora le vamos a decir calcular. Decimos aceptar, aceptar. Esperamos que realice el cálculo. Ahorita no vamos a ver los resultados tanto, más que todo queremos ver qué pasa aquí. Le vamos a decir ahora carga, hipótesis vista, le decimos aceptar y aquí vamos a ver la distribución que se realiza. En este caso hemos tomado la repartición hacia este lado, ¿no? Entonces hemos visto que tenemos los mismos valores. En cambio aquí se ha repartido esta carga de 1 tonelada en este lado, ¿no? Es decir, 2.5 aquí, 2.5 aquí. Y aquí se ha repartido por 0.5, entonces es la mitad de este valor va a ir a estos pórticos de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nosotros utilizamos más este tipo de cargas en paños? No, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es volver a copiar estos pórticos de aquí o podemos borrar estas cargas. Vamos a decirle borrar cargas superficiales. Seleccionamos estas cargas de aquí, clic derecho, ¿no? Y ya no tenemos ninguna carga aquí. Si por ejemplo yo le voy a decir, voy a introducir correas en ambos sentidos, vamos a venir a herramientas, generación, nudos y barras, ¿no? Entonces de aquí a aquí le vamos a decir que se coloquen, por ejemplo, 5 correas, ¿no? Le digo aceptar y se han generado 5 espacios. Aquí lo mismo, vamos a decirle que lo genere con 5, le digo aceptar, de aquí a aquí le voy a decir 5 aceptar, de aquí a aquí 5 aceptar, ¿sí? Y ahora voy a colocar barras, le voy a decir nueva, vamos a generar una barra de aquí hasta aquí, o antes de hacer esto podría copiar elementos, solamente las barras, aceptar esta barra, ¿no? La selecciono, clic derecho, y le voy a decir de este nudo, a este nudo, a este nudo, a este nudo, a este nudo. Y como es la misma barra, a este nudo, a este nudo, a este nudo, a este nudo.
clic derecho hasta cancelar. ¿Sí? Si nosotros venimos ahora a la vista 3D de la estructura completa, aquí tenemos esta estructura. Bien, entonces aquí nosotros tenemos distintos repartos de carga. Entonces yo le voy a decir ahorita, por ejemplo, calcular. Vamos a poner a calcular toda la estructura, le digo aceptar. ¿Sí? Ahorita nosotros no hemos introducido ninguna carga, pero podemos venir a carga, hipótesis vista, y solamente vamos a ver ahorita el peso propio, no tenemos más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es venir a carga, le voy a decir editar, por ejemplo, carga superficial. Entonces, vamos a introducir una nueva carga superficial, por ejemplo, de aquí hasta aquí hasta aquí. Clic derecho, le vamos a decir que esté en la hipótesis de carga viva de 1 tonelada. Le digo aceptar. Voy a introducir la misma carga superficial en este elemento, igual de 1 tonelada, le digo aceptar. ¿Sí? Vamos a decirle control Z. Para introducir esta carga, tengo que fijarme que esté en carga viva, ¿no? Y de 1. Y le digo aceptar. Aquí voy a ver que se vean las cargas vivas que estamos colocando, ¿no? Inicialmente se ve la carga superficial, nos está mostrando hacia dónde están repartiéndose. Este tiene este tipo de reparto y este tiene este otro tipo de reparto. Entonces voy a ponerla a calcular para que recién haga el reparto correspondiente de esta carga superficial que acabamos de introducir. Esperamos que termine el cálculo. Ahora voy a venir a carga, hipótesis vistas, le digo aceptar. Y fíjense que en este primer caso vamos a acercarnos a este pórtico de aquí. Le vamos a copiar aquí. ¿Sí? Vamos a decirle nuevo. Y lo vamos a copiar aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha hecho el programa? El programa ha tomado esta dirección para el reparto de cargas, ¿no? Es decir, que solamente se iba a cargar a estos pórticos de aquí. No ha tomado para nada los otros pórticos, ¿no? Y ha tomado el mismo criterio para repartir, es decir, ha multiplicado la intensidad de la carga por la mitad de esta área de influencia, si podríamos llamarla así, que sería este de aquí, que es 2.5 a este lado y 2.5 a este lado. Entonces ha multiplicado 1 por 2.5, ¿no? Para la carga lineal y ha obtenido 2.5, y aquí ya sería toneladas por metro, ya no serían por metro cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, y en este otro caso, si nosotros nos acercamos aquí, en esto valía 5 metros, entonces cada división vale 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el programa en este caso? En este caso, el programa ha tomado en cuenta esta división, ¿sí? Si yo digo que de aquí hasta aquí hay 5 metros, ¿no? Es decir, puedo ir dividiendo la mitad de esta área de influencia, porque aquí el reparto de carga lo está tomando en este sentido, ¿no? Es decir, está acompañando este sentido. Entonces lo va a ir partiendo de acuerdo a las áreas de influencias que hay entre cada barra. Entonces aquí va a partir otro, ¿sí? Aquí va a tomar otra área de influencia, aquí va a tomar otro, y aquí va a tomar otra área de influencia, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto habrá? Aquí habrá, ¿cuánto? 0.5, en los demás habrá 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, y aquí habrá 0.5. Si sumamos, tengo los 5 metros que tiene este largo. Entonces, ¿qué ha hecho? Para la carga, que tenía una intensidad de 1 tonelada sobre metro cuadrado, ha multiplicado por el espacio aquí, ¿no? Aquí sería por 0.5 y ha obtenido un valor de 0.5. En el otro caso ha multiplicado la tonelada por el ancho, que era 1 metro, y ha obtenido 1, ¿no? Estos valores de aquí, de 0.5 que vemos aquí y este valor de 1, son resultados de esta operación, ¿sí? Del reparto de cargas que está utilizando. Ya será criterio del calculista elegir en qué dirección quiere realizar el reparto de cargas. Si por alguna razón, en este caso, por ejemplo, yo no quisiera que esta barra y esta otra barra asuman carga, es decir, quiero que todo se reparta entre estas dos no van a recibir esa carga, porque las hemos puesto para otra función, por ejemplo, no para recibir la carga que va a estar encima, sino tal vez para colocar algunos elementos, por ejemplo algunos focos u otra cosa. Solo para eso las hemos colocado, porque incluso pueden tener otro perfil distinto al de estos de aquí. Podríamos decirse que estos son los principales
y que estos dos son, no sé, auxiliares externos para ayudar. Entonces yo le puedo indicar en carga, le puedo decir activar o desactivar acción de cargas superficiales. Entonces yo puedo seleccionar en esta opción barras, no puedo seleccionar las cargas superficiales, sino las barras a las que yo no quiero que afecte. Por ejemplo, en este caso estoy desactivando estas dos y de aquí puedo desactivar todo esto de aquí. ¿Sí? Le doy un clic derecho y fíjense que lo ha marcado con una línea punteada, es decir, no va a afectar aquí la carga en el reparto. Aquí no nos está notando por la distribución del paño. Entonces le voy a decir cálculo, calcular, le digo aceptar, aceptar. Vamos a esperar que termine de calcular. Y ahora le voy a decir carga, hipótesis vista, le digo aceptar. Entonces fíjense que aquí ha distribuido toda la carga, es decir, aquí se va a mantener los 5. Aquí en estas dos barras no ha distribuido, entonces el ancho de aquí lo está tomando desde este punto hasta la mitad de aquí. Entonces sería 0,5 más 1 y más 0,5, 2. 1 por 2, 2. Aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces puedo elegir a qué barra va a tocar y no va a tocar la carga. Esto obviamente va a depender de nosotros, de cómo quiero yo que funcione, vamos a decir guardar, de cómo quiero yo que funcione la estructura, ¿no? Esto no es tanto de hacer de forma automática, que el programa nos diga dónde va a repartir las cargas, cómo lo va a realizar. Nosotros tenemos que indicar esos criterios si queremos utilizar la opción de paños y de cargas superficiales, ¿no? Muchas veces utilizamos esto justamente para cubiertas o para simular acciones de viento, ¿no? Para introducirlas. Hay que tener mucho cuidado al momento de introducir este tipo de acciones. ¿Sí? Bien, entonces le vamos a decir guardar. Eso sería todo entonces en cuanto a esta clase. De acuerdo a la introducción de cargas que tenemos, hemos visto todas las opciones que tenemos aquí de carga. Y una última opción, que es la de desplazamientos prescritos, es por ejemplo para seleccionar algún nudo que tenga algún tipo de vinculación, le vamos a asignar un desplazamiento ya prescrito. Por ejemplo, yo podría seleccionar este nudo de aquí, le doy un clic derecho y le voy a indicar que nuevo, que de acuerdo al peso propio me seleccione un desplazamiento, le puedo decir de acuerdo a la carga muerta, ¿no? Aquí lo vamos a dejar, por ejemplo, en el X, que lo desplace unos 150 milímetros. ¿Sí? Más o menos 15 centímetros. Le digo aceptar, le voy a decir calcular, le digo aceptar, aceptar. Esperamos que calcule. Y ahora para ver este desplazamiento que se ha generado, vengo a cálculo, deformada de isovalores, y era el pórtico que está por aquí, ¿no? Vamos a indicarle, por ejemplo, que me muestre de acuerdo al peso propio a la sobrecarga, ¿no? Vamos a bajar un poco esto de aquí, que se muestre la estructura. Aquí lo vamos a bajar esto a 1. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver el desplazamiento que le hemos indicado. A ver dónde está ese elemento que hemos seleccionado. Vamos a ver si se ha mantenido o no. Era para este nudo, ¿no? Vamos a volver a indicarle. Está en carga muerta, perdón. Estaba en carga muerta. Entonces venimos a cálculo. Se ha perdido el cálculo. Le vamos a volver a indicar que lo calcule. Le digo aceptar. Venimos a cálculo, deformada isovalores, en carga muerta. Y vamos a acercarnos a ver, aquí está. ¿Sí? Ustedes pueden ver que le hemos introducido un desplazamiento prescrito. Aquí estaría la estructura y aquí está el nudo, ¿no? Lo ha desplazado en la dirección en X los 150 milímetros que le hemos indicado. ¿Sí? Bien, entonces ahí podemos realizar esa implementación igual de algunos desplazamientos prescritos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, este lo voy a eliminar, le voy a decir aceptar, le voy a volver a poner a calcular, le digo aceptar, aceptar, y una vez calculado vamos a venir a cálculo, deformada de isovalores, y aquí ya puedo ver que ya no está con ese desplazamiento impuesto, ¿no? Lo vamos a cerrar y ahora le vamos a decir guardar. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a la clase de cargas.